volví. Venezuela vivió hoy la jornada de excarcelaciones de mayor perfil desde que estas fueron anunciadas hace exactamente un mes, incluyendo varios colaboradores de la líder democrática María Corina Machado. En vísperas de la aprobación de una ley de amnistía, esta semana Foro Penal reportó la salida de prisión de 35 personas, entre ellas los dirigentes Juan Pablo Guanipa y Jesús Armas, quienes se reencontraron en libertad y, en una clara demostración de que rompieron el miedo, recorren varios de los centros de detención que siguen albergando a prisioneros de conciencia para acompañar a sus familias y exigir la libertad de todos con discursos en plaza pública. También visitaron el Helicoide en Caracas, el infame centro de torturas del régimen venezolano. La jornada no termina para los excarcelados que ahora están en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Nuestro periodista permanente en Venezuela, Oliver Fernández, ha estado acompañándolos desde que salieron de prisión. Oliver, buenas noches. ¿Qué sucede a esta hora en el centro de detención de Boleíta? Nicolai, buenas noches, un placer saludarte como siempre desde la zona 7 de Boleíta, donde ya llegó Juan Pablo Guanipa, Dinora Hernández, también están varios de los denominados presos políticos, tenemos a Catalina Ramos, que también está acá. Recordemos que son muchos los excarcelados el día de hoy y sobre todo son aquellos que, algunos de los presos políticos que participaron en la campaña del año 2024, esta campaña presidencial, y muchos de ellos también son del Partido 20 Venezuela. Entonces, esto de alguna manera, según los analistas, da pie a poder pensar que pudieran ser excarcelados todos los presos políticos en las próximas horas, y recordemos que el próximo martes pudiera ser entonces aprobada esta ley de amnistía en segunda discusión. Tuvimos la oportunidad de conversar con Dinora Hernández en la salida, o en las afueras del Helicoide, y ella pues allí aseguraba que estaban allí, que habían sido excarcelados por la misma razón por la que estuvieron presos, que es sencillamente pelear por la libertad de Venezuela, luchar para conseguir esa libertad que tanto anhelan los venezolanos. Así lo ha dicho y vamos a escuchar parte de sus declaraciones. ¡Que sean todos! ¡Que sean todos! ¡Libertad para todos los venezolanos! Cuando vemos que salimos cercanos a la libertad decimos, no importa, si hay que volverlo a hacer, se hace. ¡Valió la pena, carajo! ¡Viva Venezuela! Viene ahora la transición con la libertad de todos los presos políticos. Podemos decir que entramos en transición mientras haya un preso del régimen, un preso de Delcy Rodríguez, un preso de la dictadura. No habrá libertad ni transición, un carajo, en Venezuela. María Corina es una ciudadana de primera línea. Ella representa el gentilicio, el valor de la mujer venezolana. Es sin lugar a dudas una dama de hierro, pero con corazón de diamante. Nunca se desvió de la meta, tuvo foco, y desde la organización que nos agrupa dijimos, vamos por la libertad y aquí vamos a llegar. Si María Corina no llega, la vamos a buscar, pero va a estar en Venezuela. El grito de auxilio que aquel 20 de marzo fatídico di por la tragedia en la que me sumió la dictadura, hoy lo cambio por el grito de libertad. Llegó la libertad. Nicolai, también conversamos con Catalina Ramos, una mujer que ha estado muy cerca de la líder opositora María Corina Machado. Ella también estuvo recluida en la cárcel del Helicoide. A la salida, pues también esperaba, o nos decía que espera el pronto regreso de María Corina Machado y que se están construyendo las garantías para que de alguna manera pueda estar en Venezuela, ir construyendo también todo lo que significa la transición hacia la democracia. Vamos a escuchar parte de lo que decía entonces Catalina Ramos. Mira, primero que nada, gracias a NTN 24, a Idania, a ti, a Alejandro, a todos, porque todos se han portado maravillosamente. Espero, ella siempre lo ha dicho, que ella va a estar donde mejor, donde más útil sea, y ella ha dicho que quiere venir pronto a Venezuela. Estoy segura que es lo primero que quiere hacer, pero para que se complete ese inicio de la transición tienen que ser libres todos los presos políticos en forma incondicional. Y todavía queda mucho, pero estamos en el camino hacia esa libertad.
tampoco un régimen tiránico. También conversamos, Nicolai, con María Oropesa, otra de las excarceladas del helicoide el día de hoy. Ellas tres se reunieron allí en la salida del helicoide y hoy están acá. En este momento también están conversando con los familiares de los presos políticos que se encuentran recluidos acá en la zona 7. En este momento están prácticamente conversando con ellos y bueno, alentándolos que de alguna manera pudieran salir en las próximas horas. Vamos a escuchar parte de lo que decía entonces María Oropesa, otra de las excarceladas que tuvo más de un año tras las rejas. Hoy estamos aquí incorporándonos a esta lucha que llevan los familiares desde hace más de 30 días. Y quiero decirles que una de las razones por las que nosotros nos encerraron injustamente más de un año en ese lugar son las mismas razones por las que salimos hoy, y es a luchar por la liberación de nuestra querida Venezuela y por la liberación de todos los presos políticos, porque no hay barrotes que nos puedan callar, no hay absolutamente nada que pueda callar un pueblo que hoy está decidido a conquistar la libertad. A mi querida Venezuela, a mi querida Portuguesa, gracias por todo lo que han hecho. Hoy son 400 los excarcelados, pero son muchos los que permanecen en cautiverio. Vamos a seguir luchando por ellos. Y por supuesto, también hay que darle las gracias a que tienen años haciendo todo lo posible para que hoy estuviésemos aquí. A nuestra líder María Corina Machado, a nuestro presidente Edmundo González Urrutia y al gobierno de los Estados Unidos. Y a todas las familias venezolanas, gracias. También, Nicolai, hablamos con Juan Pablo Guanipa. Él estuvo en este recorrido y en la cárcel, en las afueras de la cárcel del helicoide, nos aseguraba también por el pronto regreso de María Corina Machado, pero sobre todo le preguntamos sobre qué se debe hacer de ahora en adelante para buscar el camino hacia la transición, y él ha asegurado que lo más importante es respetar los resultados de las elecciones presidenciales del año 2024. Él dice que ese es el camino ideal para poder entonces construir una nueva etapa para Venezuela. Veamos. Y que esas reglas sean cumplidas por todos, y quien no las cumpla tenga que pagar por no haberlas cumplido. Una sola hora detenido sin haber cometido ningún delito es una profunda injusticia. ¿Qué se puede decir de días, semanas, meses, años de gente detenida sin haber cometido absolutamente ningún delito? El único delito que hemos cometido es luchar por la libertad de Venezuela, luchar por la soberanía de Venezuela, luchar por la democracia de Venezuela. Y yo quiero que todos asumamos que este país se salvó, que Venezuela va para adelante, que vamos a lograr desarrollar la democracia y que vamos a lograr que este país para todos. Más temprano, el propio Juan Pablo Guanipa nos enumeraba los puntos indispensables para el camino hacia la democracia y hacia la transición. Vamos a verlo. Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a ser un país de oportunidades, a ser un país plural. Y yo estoy de acuerdo con que haya un proceso de reconciliación nacional, pero con la verdad por delante. Un proceso que signifique que este es un país de justicia, que este es un país de igualdad. Así que cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos, yo digo muy bien, vamos entonces a discutir cuál es la verdad. Devuelvan los partidos políticos. Reconozcan quién ganó el 28 de julio de 2024. Queremos reconciliarnos. Yo estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad. La democracia es el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías. En alguna oportunidad, Chávez dirigió un gobierno de mayorías, pero con irrespeto a las minorías.
Antes de despedir, Nicolai, quisiéramos mostrar un poco a las personas que se encuentran acá. Podemos ver gran cantidad de personas que están aquí en la zona 7 apoyando a los familiares de los presos políticos. Algunos han venido por su... dicen que no son familiares, pero que vienen a apoyarlos. Aquí está Juan Pablo Guanipa, está también Jesús Armas, Dinora Hernández, están los que... digamos los emblemáticos que han salido hoy, porque todos son importantes. Cada familia es importante en Venezuela y como dicen ellos que cuando un familiar está preso, pues está presa toda la familia. En esta oportunidad, allá podemos ver al fondo a la policía con sus equipos antimotines, sin embargo no es necesario usarlo porque la gente está aquí de forma pacífica. Lo que están haciendo es exigir precisamente la descarcelación de todos y más que escarcelación, la liberación, que salgan sin ningún tipo de, que no tengan ningún tipo de restricciones como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el abogado Perkins Rocha, uno de los hombres importantes del Partido 20 Venezuela y asesor legal de María Corina Machado. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra, de las excarcelaciones. Vamos a ver si en la madrugada también se dan otras excarcelaciones y se espera que el próximo martes entonces sea aprobada la ley de amnistía. Con esta información retornamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches. Este domingo también terminó la angustia para las familias de las dirigentes de 20 Venezuela, Dinora Figuera, María Oropesa y Catalina Ramos. Familiares, amigos y compañeros del partido de María Corina Machado las abrazaron entre lágrimas tras bajar de la camioneta del SEBIN, la Policía de Inteligencia. Ellas hacen parte de las personas que fueron perseguidas, hostigadas y detenidas arbitrariamente tras las elecciones presidenciales fraudulentas del 2024. Juan Pablo Guanipa es uno de los dirigentes más representativos de Primero Justicia que fue excarcelado este domingo. Fue diputado nacional entre 2015 y 2017, año en el que renunció a su curul para participar en las elecciones regionales. Fue elegido como gobernador del estado Zulia, donde alcanzó el 51% de los votos. Sin embargo, el 23 de octubre de ese año declinó no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, con la que el madurismo usurpó los poderes de la legítima Asamblea de 2015 de mayoría opositora. En 2023 anunció sus intenciones de ser candidato a la presidencia. Sin embargo, al no ser el único aspirante de su partido, propuso el mecanismo de elecciones internas partidistas para definir la candidatura de la organización, que quedó en manos de Enrique Capriles. Este abrazo selló el fin de 261 días de sombras para Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, símbolo de la dirigencia política que no se doblegó ante la dictadura. Aquí estamos saliendo en libertad, después de año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. El último día que fue visto en libertad fue en una tarima en Chacao, al este de Caracas, junto a la hoy Premio Nobel de Paz María Corina Machado, el 9 de enero de 2025. Un día antes que Nicolás Maduro consumara el fraude electoral y en las calles aún ardía el pulso por la defensa de los resultados electorales del 28 de julio de 2024. Después de ese momento, Guanipa, pieza clave en la gesta por el retorno de la democracia junto a Machado y al presidente legítimo en el exilio Edmundo González, pasó 10 meses en la clandestinidad para evitar un desenlace que el régimen tenía claro. Y bueno, en la madrugada de hoy hemos capturado a uno de los jefes de este poderoso grupo terrorista, poderoso no, tenebroso grupo terrorista. El 23 de mayo de 2025, las fuerzas del régimen ingresaron abruptamente al lugar donde estaba refugiado, acusándolo sin pruebas de ser parte de lo que llamaron una red terrorista para boicotear las fraudulentas elecciones regionales y legislativas celebradas 2 días después de su arbitraria detención. El régimen exhibía su captura como un trofeo de guerra. Desde ese instante comenzó una cruzada internacional que exigía su excarcelación, al igual que la de otros cientos de presos políticos. Y ese pedido llegó a Washington, D.C. este año de la mano de María Corina Machado, que ante la prensa y la diáspora mostró el cartel que pedía la libertad de su amigo y compañero en la lucha por la democracia. Hace una semana sus hijos lograron lo que parecía imposible: verlo, hablar con él y confirmar que pese a la represión seguía firme.
También fue excarcelado Perkins Rocha, de 63 años, un abogado venezolano especializado en Derecho Público, Administrativo y Procesal Constitucional con más de 30 años de trayectoria. Ha sido el abogado y asesor personal de María Corina Machado, coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela. También se ha desempeñado como asesor jurídico de la coalición opositora de la Plataforma Unitaria y tuvo un papel importante en la organización y logística de la campaña durante las elecciones presidenciales de 2024 del Comando con Venezuela, que respaldó a Edmundo González en la contienda. Sobre las 3 de la tarde, hora de Caracas, y con esta poderosa imagen, la esposa de Perkins Rocha, asesor legal de la líder democrática venezolana María Corina Machado, confirmó que el abogado fue excarcelado, aunque bajo medidas cautelares muy estrictas. El abrazo en nuestra casa se dio, ya hablamos con nuestros hijos. Perkins Rocha está excarcelado con cautelares muy estrictas. Ahora abogamos por la libertad plena. Que sean todos. Con la fe intacta seguimos. Rocha, de 63 años, llevaba 1 año y medio detenido por cuestionar al Consejo Nacional Electoral, controlado por el madurismo, luego de que el organismo concediera una fraudulenta victoria a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, sin publicar las actas electorales que dieran validez a su pronunciamiento. Perkins rechazó además la convalidación del Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el régimen, que respaldó los dudosos resultados proclamados del CNE a favor de la autoproclamación de Maduro en medio de cuestionamientos nacionales e internacionales sobre este triunfo. Sus cuestionamientos y la lucha por la libertad de los presos políticos y el retorno de la democracia condujo a su arbitraria captura el 27 de agosto de 2024 en medio de una feroz represión postelectoral. Fue imputado por la justicia madurista por los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio. Su esposa, María Constanza Cipriani, denunció en múltiples ocasiones que el abogado vivió aislamiento forzado, sin acceso a abogados de su confianza y sin visitas familiares. En septiembre de ese año, el fiscal madurista Tarek William Saab dijo que Rocha, el exdiputado Freddy Superlano y Biagio Pilieri eran investigados, según él, por divulgar un falso porcentaje de las actas electorales en la página web resultadosconvenezuela.com, en la que la oposición publicó la evidencia de la victoria de Edmundo González. Ese material electoral fue validado por el Centro Carter, uno de los observadores de los comicios, y ratificó la victoria del entonces candidato de la Plataforma Unitaria con más del 60% de los votos. La Premio Nobel de Paz María Corina Machado celebró la excarcelación de más de una veintena de presos políticos este domingo. Con varios de ellos habló por videollamada y publicó capturas de pantalla de las emotivas conversaciones. Reiteró que juntos seguirán trabajando por el bien del país y que la lucha continúa hasta que no quede ni un solo prisionero de conciencia en los centros de tortura del régimen. Henry, Perkins, Luis, Katy, Dignora, María, Nicole, Albi, mis hermanos, mis compañeros de lucha, mi familia 20, después de tantos meses de secuestro e injusticia, hoy pueden abrazar a sus familias y reencontrarse con los suyos. Cuántas ganas de abrazarnos todos y de recorrer el país como tanto nos apasiona, de trabajar juntos por esa Venezuela que hemos soñado por años y que ya estamos muy cerca de construir. Los quiero con el alma. No descansaremos hasta liberar a cada uno de los presos políticos y hasta que todos vuelvan a casa. El activista venezolano Jesús Armas escribió una carta de 3 páginas que describen los horrores que vivió durante su detención a manos del régimen. La inédita carta fue publicada horas antes de su excarcelación, dirigida a su esposa desde su celda en el centro de tortura El Helicoide, y mientras aún vivía con otros 37 presos en condiciones precarias de suciedad y entre ratas. Entre lamentos y confesiones, Armas reveló que tras su detención el 10 de diciembre de 2024 fue interrogado y brutalmente torturado. Encapuchado y esposado, los agentes del madurismo buscaban sacarle información sobre otros dirigentes políticos, pero nunca lo lograron, ya que tras 4 días de abusos físicos y psicológicos desistieron de sus intentos.
Los interrogatorios se sintieron interminables. Su hora favorita para esta práctica eran las madrugadas. Apostaban a que la fatiga y las amenazas me hicieran delatar a activistas y a líderes del movimiento democrático. Luego de 4 días de tenerme encapuchado y esposado, entendieron que no diría nada. El trabajo no está terminado. Cada venezolano, donde quiera que esté, debe asumir la responsabilidad de aportar a la reconstrucción desde sus posibilidades y sus talentos, pero sobre todo debe organizarse en torno al esfuerzo definitivo de lograr la transición a la democracia. El país debe encontrarse en las urnas electorales y reafirmar el cambio ya expresado el 28 de julio. Venezuela necesita elegir una Asamblea Nacional que realmente tenga legitimidad y que refleje la verdadera composición del sentir de los ciudadanos. Este domingo también regresaron a casa 3 dirigentes políticos del estado Carabobo. Albani Colmenares y Nicole Arteaga del Partido 20 Venezuela y Ángel Luna de Voluntad Popular fueron excarcelados en el comando de la Policía Nacional Bolivariana. Sus familias, amigos y líderes políticos esperaban abrazarlos, ondeando banderas de Venezuela y entonando el himno Gloria al bravo pueblo. Ellos son conscientes que la felicidad no es plena. Tras las rejas quedan cientos de presos políticos y el compromiso es levantar la voz hasta que salgan todos. Queremos darle gracias a nuestros familiares, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros amigos, a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante este proceso que fue duro. Amigos, porque este fue un proceso duro, no solamente para nosotros que estuvimos en este centro, sino para todos los que hoy están siendo excarcelados y para los que aún faltan, porque faltan muchos y los queremos a todos libres. El mensaje para Venezuela es que siempre tenemos que mantener la fe, principalmente. Y segundo, que ahora nos toca como compromiso como venezolanos, de alguna manera, contribuir a esta etapa que está viviendo el país, que es bien importante porque es transitoria para lo que va a venir luego, que es la verdadera democracia, donde existan elecciones justas, libres y donde se respeten los derechos humanos. ¿Cuántos presos políticos han sido excarcelados por el régimen venezolano? La ONG Foro Penal informa que este domingo al menos 35 fueron excarcelados. La organización también ha reportado liberaciones de manera continua, con un registro de al menos 391 personas excarceladas desde el 8 de enero. Esto mientras denuncia que 687 personas aún continúan privadas de libertad por motivos políticos. Conmovedor mensaje de Yandir Logiodice, dirigente político venezolano recién excarcelado, a Nancy Peñalosa, madre del prisionero militar político José Antonio Moreno, quien cumple más de 5 años detenido. En un testimonio exclusivo concedido al programa La Noche de NTN 24, le pidió mantener la confianza y la fe de que muy pronto podrá abrazar a su hijo. Usted que estuvo en esas cárceles, en esas mazmorras, ¿qué le puede decir a esta mamá para que recobren algo esa paz mientras se da ese abrazo de la libertad que muy seguramente se va a dar con ese hijo en los próximos días? A la señora Nancy, que el día de ayer pude abrazarla con ese cariño con el que me recibió cuando estuvimos llegando a la concentración, donde estaban todos ellos, en esa lucha constante, pues, para exigir la libertad de todos los presos políticos, porque muchísimas veces ahí también estuvo la señora Nancy acompañando a mis familiares cuando exigían mi libertad. Le digo, mantenga las esperanzas, porque estoy totalmente convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo, porque él sabe que afuera está usted luchando por él, y esa fortaleza que usted tiene es la fortaleza que le permite a su hijo sostenerse y mantenerse. Mire, licenciado, yo aquí en Caracas tengo un mes y para yo llegar del Táchira aquí a Caracas son 20 horas en transporte público. Tengo que agarrar un transporte allá y son 20 horas para llegar aquí. Nosotros las madres hemos hablado que no vamos a irnos ninguna. Si se va una, llega un familiar, pero aquí vamos a seguir porque la lucha es hasta que nuestros muchachos estén con nosotros, y aún así seguiremos hasta que no haya ni un preso político más en esas mazmorras, en esas jaulas, en esas cárceles. Queremos a todos libres.
Ya ha pasado un mes desde que el régimen dijo que liberaría una cifra importante de presos políticos y aunque han pretendido inflar la cifra, las excarcelaciones están muy por debajo de ese número. Ahora la cuenta regresiva busca que el martes sea aprobada una ley de amnistía que, según el régimen, otorgaría libertad plena a todos los presos políticos a más tardar el viernes. Un mes de la puerta entreabierta con promesas incumplidas. El 8 de enero el régimen venezolano intentó cambiar el guión de la represión. El jefe de la ilegítima asamblea anunciaba lo que en las calles fue tomado con cautela, porque ha sido engañado muchas veces. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Sin embargo, la lista oficial nunca llegó y las excarcelaciones a cuentagotas continúan asfixiando a cientos de familias. Es necesario también, como así lo hemos sugerido, una amnistía general que transforme este país de conflictos y de crisis y de incertidumbre en un país de unificación nacional y de reconciliación, de paz y de justicia. Eso sí, sin que eso signifique la impunidad. Para la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, la exigencia debe continuar con claridad. No hay transición con represión. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Con quienes manejan el aparato represivo, ningún anuncio representa un cambio. Según un pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obedece a presiones continuas. Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de búsqueda de la paz. Se trata de un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando estrechamente. Estos 30 días también han marcado el final del silencio de quienes han desnudado los actos de un régimen ahora en proceso de desmantelación. Pasaron meses en la clandestinidad por la persecución y ahora Venezuela vuelve a ver sus rostros, no porque confíen en el sistema, sino porque el miedo existe, pero ya no los paraliza. Hoy hay una nueva etapa del país, obviamente. En esta nueva etapa que comienza para nuestra nación, es evidente que todos esperamos el fin de la persecución. Aunque cientos quieren aferrarse al optimismo, chocan contra un muro de realidad a pesar de una nueva promesa que está en conteo regresivo, porque el miedo al incumplimiento siempre es una sombra que agobia. La ley de amnistía que tuvo luz verde en primera discusión sería finalmente aprobada el martes en medio de dudas sobre el texto presentado. Nosotros esperamos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos. Venezuela vive una libertad condicional. Aunque algunos celebran los reencuentros, otros viven minutos eternos frente a los portones de los centros de tortura. Temen que la puerta de esperanza pueda cerrarse antes que sus seres queridos puedan cruzarla. La ley de amnistía general entra en su recta final en medio del cambio de narrativa y los aplausos oficiales por el que llaman perdón y reencuentro nacional con presos políticos aún tras las rejas. El fiscal general Tarek William Saab, acusado por defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales de haber usado la fiscalía como herramienta política al servicio del madurismo, dijo que la amnistía también debe beneficiar al chavismo en momentos en que activistas vigilan el proceso por temor de que el régimen use la ley para blindarse ante violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Saab, reinstalado en un proceso calificado como carente de transparencia, ha negado los abusos dentro del aparato represor y ha rechazado que la Corte Penal Internacional siga investigando elementos que podrían llevar a una acción formal en Venezuela ante señalamientos que organismos como la ONU y grupos de derechos humanos han expuesto a lo largo de los últimos años en medio de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución de opositores. Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana. Opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años y que queremos hoy, y yo estoy seguro, diputado, presidente Arriaza de esta comisión, lo vamos a lograr. Y se está haciendo en un tiempo realmente impresionante.
Tras los anuncios de una ley de amnistía, el cierre del centro de torturas El Helicoide y una total excarcelación de presos políticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el foco en la urgente necesidad de realizar una visita in situ en Venezuela. Este tipo de visitas es una inspección o investigación realizada directamente en el lugar de los hechos, en lugar de hacerlo desde lejos para verificar una situación de primera mano. Para el organismo, la verificación directa en el terreno es el único mecanismo fiable para constatar el estado actual de los derechos fundamentales y garantizar que cualquier proceso de liberación de presos políticos sea real y sea también efectivo.